Hola amigos, muy buenos días. El día de hoy me encuentro con Adrián Portillo. Les cuento, hace un par de semanas me reuní con él. Estábamos platicando sobre cómo acercarnos a las generaciones más pequeñas, el grupo de los centennials, y me estuvo platicando cómo les platica él pues todos los beneficios que tienen las herramientas patrimoniales, el hacer un hábito de ahorro. Así que cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un placer ahí platicar contigo. Siempre las pláticas que tenemos son muy provechosas. Y nada, un gusto ahí que me hayas invitado a tu podcast. Sí, pues les comentaba que me salieron muy buenas ideas y dije, quiero compartir con ustedes todo este conocimiento, porque bueno, muchas veces quisiéramos hacer más cosas con nuestro recurso y es, si me hubieran dicho cuando estaba estudiando, cuando estaba más chiquito, me hubiera encantado. Entonces, para que eso no pase, pues aquí está toda esta información. Y cuéntanos, Adrián, para ti, ¿quiénes son los centennials? Ok, es una buena pregunta la que realizas. Hay mucha controversia en definir realmente qué generación pertenece a cada cual. Podríamos decir que los centennials, y es un consenso que se hace la gente que estudia esta parte, se habla que son la gente que nace a partir del 96 al 2009. Esto quiere decir que más o menos los centennials hoy andan en un rango de 27 años. De hecho, este año deberían estar cumpliendo 27 años, a los 14, pero entendemos que es una generación que hoy está teniendo su primero o segundo empleo. Hablando de la gente que está estudiando y trabajando por ahí de los 21 años hasta los 27, que ya inclusive puede estar en su tercer empleo, segundo empleo, y pues ya están bien inmersos en el mundo laboral. Estas personas tienen características bien curiosas. Entonces, desde hace ya un par de años me he interesado poderlos apoyar, porque definitivamente tienen retos muy interesantes, y el hecho de poderlos tener un acercamiento con ellos es importante por una razón, y tú lo comentaste. Cuando yo empecé a trabajar, a mí me hubiera gustado que alguien se hubiera acercado conmigo cuando yo era un jovencito de 20 años. En unos días cumplo 40, entonces ya tiene un rato esos 20 años, que se me haya acercado y me haya dicho, fantástico, qué bueno que ya empiezas en tu futuro laboral, necesitas empezar a hacer una estrategia de ahorro. Eso hubiera hecho una gran diferencia, y eso que yo empecé a ahorrar relativamente a una temprana edad. O sea, yo no había cruzado los 31 años y ya yo tenía estrategias de ahorro, pero si hubiera empezado antes, obviamente hoy estaría en una mejor situación todavía. Entonces, esto pues me ha impulsado a que esta generación, que muchas veces no les hacen caso porque generan pocos ingresos, están apenas trabajando, no tienen dependencias económicos, es un sector que a veces los asesores de seguros pues descuidan, y yo creo que merecen toda la atención, porque al fin y al cabo es asegurar o tratar de mejorar su futuro desde hoy, y eso es lo que pues estaba tratando de hacer con este grupo de chavitos, que se podría decir. Y es que es buenísimo, porque cuando empiezas a recibir tus primeros sueldos, ¿qué es lo que dices? Te vuelves loco, tienes dinero en las manos y es de, yo le invito la ronda a todos mis compañeros del trabajo, y vámonos aquí, vámonos allá, y cuando terminas de ver, pues ya no tienes ningún dinero en la mano. Entonces, la idea es que empiecen a hacer un hábito. Sabemos que el recurso pues no es un sueldo muy sustancioso, pero tiene muchas ventajas, que era lo que comentábamos, ¿no? Por lo general viven con sus papás, y eso que les implica que no pagan renta, que no gastan en comida, que incluso algunos papás les pueden estar apoyando. Entonces pues ahí tienes toda una oportunidad para que empieces a generar ese hábito. Y podrías decir, es que no es mucho, pero no importa. O sea, realmente con que vayas creando ese hábito, en cuanto crezca tu ingreso, también ya vas a poder crecerlo proporcional, y no solamente meter más gasto, porque ¿qué es lo que pasa con la mayoría del mexicano? Vamos a poner un ejemplo: gana 50,000 pesos, pero su vida es de 60,000 pesos y siempre está sobreendeudado y todo eso. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, fíjate que tocaste puntos muy importantes. Efectivamente, cuando una persona sale de la universidad, pues ¿qué es lo que primero que suele hacer? Independiente de que se tome su año sabático, pero bueno, se inserta en el mundo laboral, empieza a generar ingresos, y definitivamente pues esos ingresos empieza a tratar de hacerse de cosas, comprar objetos que desea, vivir experiencias, y obviamente lo último que piensan es en hacer una estrategia de ahorro, porque obviamente ellos no tienen ni dependientes económicos ni necesidades financieras. Sus compromisos económicos son muy pocos, y ellos deciden
cuáles van a ser sus compromisos. Entonces, por ese lado, pues es obviamente la dificultad muchas veces del discurso de decir, ¿sabes qué? Tienes que ahorrar. Pero por otro lado, lo que acaba de decir es bien, bien importante. Lo que tú comentaste sobre mientras más ganas, más compromisos económicos te adjudicas o más deudas, eso se llama incremento de gasto creciente. O sea, tiene un nombre. Significa que una persona tiene un ingreso y tiene un nivel y estilo de vida. Cuando sus ingresos incrementan su estilo de vida automáticamente. Y lo curioso de esto, la paradoja de esto, es que nunca sienten una real satisfacción en su estilo de vida porque se acostumbran. O sea, dicen, si ganara más, viviría mejor. Sí, los primeros meses, pero después ya vuelve a estar insatisfecho. Entonces, este incremento de gasto creciente se da en muchas partes de Latinoamérica donde la cultura de ahorro no es tan fuerte como en otros países. Pero los centennials, y aquí es donde es la razón por la cual me trato de enfocar en ellos, es que si ellos logran empezar a hacer una estrategia de ahorro a temprana edad, el hábito que van a formar es lo más valioso. No tanto lo que ellos puedan ahorrar el día de hoy, sino el hecho de que empiecen a ahorrar y formen un hábito. Eso es lo realmente valioso. ¿Por qué? Porque el día de mañana que incrementen sus ingresos, automáticamente por puro hábito van a incrementar sus ahorros o sus inversiones. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, tanto los centennials, que es la generación más reciente en el mundo laboral, como los millennials, que somos tú y yo, que compartimos una característica: no haber pensión, y eso significa que el futuro financiero de nosotros depende directamente de nuestro esfuerzo y estrategias de ahorro. Entonces, no va a haber una entidad, no va a haber un gobierno que nos pueda apoyar en las últimas etapas de la vida, como sí gozaron algunos de la generación X y la mayoría de los baby boomers, que hoy en día pues están en edad de pensión o de jubilación. Entonces, de ahí la importancia de formar un hábito. Y además quiero, antes de continuar, que también hay algo curioso que yo siento que le sucede a nuestra generación, hablando de los millennials. Para que se entienda también, el consenso de los millennials es gente que nació a partir de los 80 hasta el 95, ¿ok? Esos son los cuarentones, los treintones, o sea, los que ya les duelen las rodillas, los que ya corremos ya 5 kilómetros y ya como que ya no podemos. Bueno, esos son los millennials. Fíjate que como anécdota, porque no me gusta decir que mi experiencia es un reflejo de lo que sucede en el ámbito, pero algo curioso que me ha pasado en lo personal es cuando yo platico con los millennials. Ellos tienen una ¿cómo decirlo? Como una, no sé, sesgo, no un sesgo, como que son muy optimistas, o sea, como un sobreoptimismo de su retiro, ¿ok? O sea, algunos saben que no se van a retirar y algunos de plano, o sea, algunos lo saben y algunos no lo saben. Algunos creen que todavía el sistema de pensiones como el de sus papás todavía va a funcionar para ellos por alguna extraña razón. Pero los que saben que no van a tener una pensión, yo les pregunto, y las respuestas que me dan me causan mucha risa, porque les pregunto, ¿qué estrategias tienes hoy para tu retiro? Y me dicen, no, yo ya tengo todo eso resuelto, yo voy a vivir de mis pensiones, de mis rentas, efectivamente. Y digo, oh, qué fantástico, ¿cuántas propiedades tienes? No, ninguna, pero es más, estoy rentando, pero voy a tener propiedades. Entonces, no hay un norte en la estrategia. Entonces, eso es preocupante, porque cuando les llegue la edad de retiro, no van a haber hecho buenas estrategias y eso les va a golpear. Entonces, por eso digo que es preocupante ese sobreoptimismo, decir, no, voy a empezar una empresa y esa empresa me va a dar para comer. Ah, fantástico, y ahorita, ¿y esa empresa cuál es? No, todavía la estoy pensando. Entonces, como que el futuro lo ven muy optimista en algo que van a hacer, pero que todavía no han empezado a materializar. Y no quieren ahorrar, o sea, hay una dificultad de decir, no, porque ahorita no puedo, porque tengo hijos pequeños, estoy pagando la hipoteca o la renta. O sea, son personas que están saturados de compromisos económicos y de deudas. Eso es en general, o sea, en general estoy hablando. Los centennials, por otra parte, no tienen todo esto. Y lo curioso es que cuando tú le preguntas a un centennial cómo se va a pensionar, ellos de plano dicen, no, voy a pensionar y tengo miedo. O sea, ellos no te dicen, no, yo creo que voy a poner una empresa, una startup, voy a ser el próximo, no sé, Elon Musk. No te dicen nada de eso. Ellos te dicen,
no sé qué voy a hacer, ya me preocupó, y entonces ahí es cuando el hábito del ahorro tiene que entrar a participar de una manera muy, muy fuerte. No, y es bien interesante, ¿no? Cómo estas generaciones más jóvenes tienen un sentido como que de urgencia más marcado que los centennials que ya lo tienen mucho más próximo. Y es bien interesante que sí te encuentres un centennial que desde sus 18 años diga, no, es que si es un tema que una que otra noche sí me llega a quitar el sueño, y que digas, oye, pues, ¿cómo es posible que mejor un chavito que apenas está empezando, todavía va viendo como a qué se va a dedicar, sí tenga muy presente, que ya no le va a tocar, a alguien que ya está a mitad de camino y que diga, bueno, pues a ver, algo se me aparecerá? Sí, la realidad, yo no sé por qué se da esto, o sea, te digo, es una percepción que yo he tenido a lo largo del tiempo que me dedico a esto, pero no lo sé, o sea, yo quiero suponer que, por ejemplo, cuando yo era estudiante, yo estaba en la preparatoria o en la universidad, nunca me dieron ningún tipo de clase sobre cómo aplicaba mi ley de pensión o mi Afore, o sea, nunca se habló de eso. No sé si a los centennials, a esta generación, ya en el colegio les empiezan a decir que no van a tener nada y los empiezan a espantar de una manera positiva, diciéndoles hagan algo, empiecen a administrarse de una mejor manera. Y entonces yo creo que ahí está las dos posturas en cuanto a la forma de pensar en cuanto a las pensiones. Por un lado están los que dicen, no, todo está bien, le voy a echar ganas, algo va a salir bien y voy a ser un viejito feliz. Y la imagen que ellos tienen es en la playa, con un coco en la mano y disfrutando de su vejez. Y por otro lado, eso es por parte de los millennials. Y por parte de los centennials, no. Por parte de los centennials, curiosamente dicen, no, yo quiero tener eso, pero no sé cómo lo voy a lograr. Solo sé que tengo que hacer algo. Y entonces es cuando participan la asesoría por parte de nosotros, es decir, ok, lo más importante hoy, como volvemos a repetir, no es tanto el ingreso que puedas empezar a destinar para un ahorro a mediano o largo plazo, sino es el hábito. Esa parte de la información y el enfoque, yo siento que viene muy de la naturaleza de las generaciones. ¿Qué pasa? Que los millennials, pues venimos todavía de una educación como, pues crecimos viendo la televisión, ¿no? Y eran los programas, y era la educación que recibieron nuestros papás y todo. ¿Qué pasa con los centennials? Ellos ya son nativos digitales. Entonces, desde chiquititos ya había internet, ya había smartphone, ya había muchísimas cosas. Y entonces, pues, hay muchísima información a la que pueden acceder sin necesidad de que alguien diga, te voy a sentar y te voy a dar una clase de retiro. Para bien y para mal, pues, todos estos temas de TikTok, que se vuelven muy virales y todo, pues, hay contenido de todo tipo. Pero afortunadamente también hay contenido muy bueno, que es el que de repente les empieza a aparecer y dice, no, pues sí, si lo dicen en TikTok es porque sí es cierto. Y eso es lo interesante también de llevar toda esta información a esos foros, a YouTube, a Instagram, a TikTok, para que pues vean que sí es algo que nos va a tocar a todos. O sea, tenemos que llegar para allá y hay que llegar de una buena manera. Tenemos todo el camino laboral para ir trabajando esa parte. Y otra cosa, que hay herramientas muy flexibles que, por ejemplo, si estás empezando a estudiar y dices, ¿sabes qué? Yo terminando mi carrera me gustaría tener un ahorro para pues montar un despacho, montar un consultorio o algo, pues se puede empezar a construir y a la par ya estás viendo algo hacia tu retiro y también algo como un mediano plazo y que también te vaya a dar un recurso. Claro, sí, definitivamente. Inclusive, si hablamos del espectro de lo que abarca la generación Z, pues estamos hablando, como decíamos, de los 27 a los 14 años más o menos. Entendiendo que muchas de estas personas son todavía dependientes de los papás, ¿ok? En el mejor de los casos, los papás todavía pueden apoyar en emprender algo, o en el negocio, o ¿cómo se llama? O todavía pagarle su carrera universitaria o preparatoria. Entonces, como estrategia, un muchacho, un adolescente, de, no sé, 15, 16 años, pudiera empezar por medio de su papá en un instrumento de ahorro a mediano plazo. Eso podría causar una gran diferencia, claro. Hay muchos que ya trabajan y estudian, pero pudieran apalancarse con sus papás. Entonces eso también como estrategia yo lo considero en muchas ocasiones cuando el adolescente, o en este caso el joven, están en su primer trabajo o estudian y trabajan y todavía dependen de una gran porcentaje de su estilo de vida de sus papás. Entonces, sí, al fin y al cabo, por eso me gusta este rango de generación, porque puede haber estrategias para ellos.
Y ojo, otra cosa, tú hablabas de algo muy importante, que es toda esta saturación de información, que como tú bien dices, puede ser bien canalizado, pero también puede causar mucho ruido y también agobiar y causar un poquito de estrés. En ese sentido, yo creo que lo importante es que las personas jóvenes sepan que no hay una sola estrategia que los vaya o los vaya a salvar financieramente. Una estrategia no hay. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque es muy común que salgan gurús financieros en donde dicen, esto que yo te voy a mostrar, ya está, no necesitas otra cosa, ya esto va, si tú haces lo que yo te digo, te comportas como yo te digo o inviertes donde yo te digo, tu futuro financiero está asegurado. Es muy peligroso eso porque hay muchas estafas allá afuera, muchas personas que han perdido parte de su ahorro o inclusive gente adulta que ha perdido parte de su patrimonio. Entonces, un buen asesor nunca te va a decir que hay una estrategia que te vaya a cambiar tu vida, sino te va a decir que tienes que empezar por una, eso sí, la más importante es el primer paso, esa primera estrategia, ese primer plan de ahorro, ese primer plan de inversión, para posteriormente, con educación, con hábitos bien fundamentados, puedas hacer estrategias que vayan complementando la primera. Entonces, a mí me gusta mucho empezar a trabajar con los centennials porque yo trabajo su primer paso. ¿Ya tienes esto? Ok, entonces sobre lo que empezamos a construir, vamos a meter engranes, vamos a complementar todo un portafolio que puede ser diversificado, porque al fin y al cabo de eso se trata de que podamos disfrutar el dinero que nos ingresa, pero también que ese flujo nunca se corte, porque no creo que nadie quiere que el día que deje de trabajar ese flujo corte, o peor, trabaje hasta el día que se vaya de este mundo. Entonces, no, creo que ese podría ser un mensaje de decir, ¿sabes qué? Lo más importante es el hábito, lo más importante es el hábito y ser consciente de que es una estrategia de muchas que deberías tener. Sí, estamos dando el primer paso. Y esto de que tengas el apoyo de tus papás, digo, yo lo veo, tengo un niño chiquito de 2 años y medio y la verdad es que sí me encantaría que tenga ese hábito y en la manera de lo posible yo diría, pues si ya tienes ese hábito, pues voy a ver de qué manera, no yo te lo pago, porque pues ahí prácticamente él no es el que está haciendo el hábito, pero pues sí que siente el respaldo. Y pues no sé si tú hayas tenido alguna experiencia así. Sí, fíjate que en el tema del apoyo que tengan algunos papás con sus hijos, sí me ha tocado yo he tenido clientes, pero mi cliente más jovencito que yo iba a tener, que ya fue antes de la pandemia, él acababa de cumplir 19 años, de hecho yo lo empecé a ver cuando él tenía todavía 18, y cuando recién cumplió 19 años empezó su plan de ahorro. Esta persona empezó a trabajar igual a muy temprana edad, pero todavía sus papás lo apoyaban. Entonces, una parte de sus ahorros, su papá, en este caso, le ponía el 50% de su ahorro y él ponía el otro 50%. Y eso se ha replicado en muchas ocasiones. Y algo curioso que a mí me ha sucedido es que puntualmente en 3 ocasiones, 3 papás de estos jovencitos que tienen abajo de 23 años, se han contactado conmigo. De hecho, he platicado con uno directamente con su plan de retiro, pero estos tres papás me han dicho gracias porque durante mucho tiempo le estaba diciendo que tiene que ahorrar y pues contigo yo sé que va a ahorrar a un largo plazo. Entonces, eso queda muy contento los papás y son gustosos de poderlas apoyar. Entonces, eso también les quita a los jóvenes el estrés de decir, si no puedo pagar, ¿qué sucede? Porque hay algo bien importante aquí para aclarar. Esta generación es una generación que tiene características muy peculiares, pero por el entorno que les está tocando vivir. O sea, el entorno también es muy diferente a la generación X o a la generación Baby Boomer. O sea, el mundo es totalmente diferente. Entonces, el hecho de que ellos todavía a una edad, no sé, laboral, estamos hablando de una persona de 24 años, ya está insertado en el mundo laboral, en muchas ocasiones todavía tiene que ser apoyado por sus papás. Y es un punto que yo he detectado que causa inclusive a veces vergüenza. El hecho de que es que ya tengo 24 años, ya trabajo, pero mis papás todavía me apoyan en algún sentido.
Y inclusive me han tocado millennials, que todavía los papás lo pueden de alguna manera, pagan el gasto médico de los hijos, pagan la colegiatura de los hijos. O sea, este desprendimiento es un síntoma de cómo está financieramente el mundo. Y yo lo que sí les hago ver a los centennials es que, al contrario, no tengan vergüenza de todavía ser apoyados, siempre y cuando se estén esforzando para salir adelante, que lo tomen como un impulso. ¿Por qué? Porque también me he topado el otro lado de la moneda. Me he topado con centennials que están en su primer y segundo momento de trabajo, el segundo o tercer trabajo, y cuando yo les pregunto si dependen de alguien o si ellos apoyan a alguien, me dicen que a sus papás. O sea, entonces son chavos que, uno, no van a tener pensión, y dos, no pueden ahorrar, porque si ahorran dejan de pasarle una parte a sus papás, que en muchos casos es la diferencia de que coman carne o no coman carne, o sea, así de plano. Entonces eso yo siendo consciente de eso, les digo a las personas que son apoyados por los papás que lo vean como un beneficio y que lo aprovechen, porque hay muchos jóvenes en México y en Latinoamérica que tienen que, con su primer o segundo empleo, apoyar a sus papás. Ellos la tienen mucho más complicada, y entonces el ahorro en su futuro se vuelve más complejo. Entonces, para ser puntual en esta parte, ser conscientes de que te apoyan tus papás todavía a una temprana edad laboral es una bendición, se podría decir, porque no todos tienen esas oportunidades, y que la aprovechen. Entonces, cuando estos chavos entienden esa parte, además que se motivan y además dicen, sí, no, entonces, porque al fin y al cabo viene esto, muchas veces viene este discurso por parte de los papás por el entorno que les tocó vivir. Yo a tus 24 años ya tenía casa propia, 2 coches, ya estaba casado y tenía 3 hijos. Y los chavos de 24 años van al Oxxo, hacen un paquete allá y ya no tienen dinero. O sea, entonces eso causa cierta incomodidad, cierta frustración, que lo ven reflejado luego en discursos de decir, pues ya no quiero tener hijos, a lo mejor no voy a tener una casa, la veo bien complicado, no sé qué le sucedió al mundo, pero siento que algo está como que mal. Entonces, pues son condiciones que han cambiado, así como hay complicaciones, pero también hay grandes ventajas, nuevos retos. Tú hablaste de que son nómadas digitales. Eso trae también consigo nuevas oportunidades de emprender, nuevas oportunidades de innovar, nuevas oportunidades de progresar, pero sí con un gran esfuerzo y con una gran planeación. Y definitivamente la parte del ahorro no puede ser una opción, tiene que ser parte de cualquier estrategia que tú empieces a implementar. O sea, el ahorro, posiblemente los baby boomers, tenían la opción de ahorrar, porque al fin y al cabo, pues ellos, hace poco leí los datos de cómo estaba el tema de los baby boomers cuando en los 70s, 80 y parte de los 90 ellos podían adquirir una casa. Ellos, separando el 30% aproximadamente de 3 a 4 años, adquirían una casa, o sea, compraban la casa, separando el 30% de sus ingresos promedio por 3 o 4 años, se hacían de una casa. O sea, eso de los baby boomers. La generación, tanto millennial como centennial, necesitamos destinar entre el 60 y 70% de los ingresos promedio durante 15 o 12 años, más o menos. Entonces ahí es cuando uno entiende ciertas problemáticas, pero bueno, son retos. Al fin y al cabo, los retos hay que superarlos, hay que superar esa parte, pero se puede hacer con planeación y con hábito de ahorro, que eso es lo que más duele muchas veces. Sí, son las reglas de las que nos tocaron vivir, y esta parte del ahorro, pues yo lo llamaría parte de la canasta básica, ¿no? Que así de cajón tenemos que tener una parte de ahorro, y ya de ahí pues ya todo lo que venga subsecuente. ¿Con qué te gustaría concluir, Adrián? Pues la verdad, me gustaría concluir con que entiendan el entorno que estas nuevas generaciones laborales tienen que enfrentar. Hasta cierto punto puede sentirse un poquito hostil la parte de la complicación de la casa, puede sentirse hostil la parte de formar una familia. Por algo estos términos de perrijos, gatijos, dicen, no, pues están muy caros los niños, mejor un perrito, que en ocasiones sale más caro, déjame decirte.
Pero bueno, entonces, no sé si siento que esta generación Z haya estado perdiendo un poquito el optimismo, no lo sé, te digo, desde una percepción personal te puedo decir que veo algo de eso, no quiero generalizar, pero sí quiero que sepan que efectivamente si las cosas no están bien, obviamente eso debe ser un impulso todavía mayor para que en lo que hagan se profesionalicen, sean personas que el mercado laboral quiera y atesore y que puedan realmente agregar valor al mundo, que al fin y al cabo, si tú puedes agregar valor, pues ese valor se te va a retribuir de una manera usualmente económica. Entonces, que se acerquen a un asesor financiero, las redes sociales de Axel están ahí aperturadas, igual les voy a dejar ahí en el link mis datos, para que cualquiera de los dos, con una buena asesoría, una buena planeación, empiecen a sembrar los primeros pasos para obviamente un futuro que financieramente podamos estar tranquilos. Exactamente, y se trata de hacer una plática, que veamos, ¿no? Cómo es tu situación, ¿no? Porque lo que platicabas, cada contexto que traiga un centennial puede ser muy diverso, ¿no? Me toca apoyar, me están apoyando, estoy independiente, tengo tanto recurso, y ya en función a eso vamos a ver un traje a la medida para ti, algo que te quede cómodo y que lo podamos llevar hacia, pues a un largo plazo. Y pues bueno, los invitamos a que nos sigan. Mis redes sociales ya las conocen, Axel Te Asegura, en Instagram, TikTok, Facebook y en Spotify también. A ti, Adrián, ¿cómo te pueden encontrar? A mí en Facebook como Adrián Portillo Cedillo con C y en Instagram como A Portillo C. Perfecto, pues los invitamos a que nos sigan y muchas gracias por habernos acompañado.